Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez. Me encuentro acá en la presencia del Señor con el propósito de transmitir una palabra que será de edificación para tu vida. Esta palabra me inspiró a hacerla varias personas que se me han acercado, que tienen el conflicto de no entender la palabra de Dios cuando leen. Y es importante nosotros leer, asimilar lo que la palabra de Dios nos quiere decir y vivirlo. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es importante que nosotros practiquemos lo que leemos y que nuestro entendimiento sea abierto. Por eso la palabra que yo quiero compartir contigo tiene como fin que tú puedas abrir tu entendimiento y enriquecer tu conocimiento a través de la lectura de la palabra de Dios y la comunión con el Señor. Pero antes de empezar esta palabra, quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Para empezar esta palabra, quiero decir que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, aunque ya hemos nacido de nuevo, muchas veces pasamos por etapas donde todavía nuestro entendimiento está velado. Y como resultado a que nuestro entendimiento todavía no está abierto, entonces nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, con la logo, con la palabra escrita, y nosotros no comprendemos y no entendemos. Y muchas personas caen en el error de que por no entender lo que leen, entonces dejan de leerla. Y eso es un grave error que hoy quiero corregirte a través de la palabra de Dios, y yo estoy seguro que esta palabra te va a bendecir. En el libro de Lucas, capítulo 24, hay un ejemplo que nos va a ser de bendición. La Biblia dice que dos discípulos del Señor, después de la muerte de Jesús, iban camino a Emaús, el día de la resurrección. Ellos iban sin esperanza en el camino, iban hablando entre sí. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿qué plática tenéis entre vosotros? Y ellos le dijeron: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido en Israel, de cómo Jesús Nazareno lo han crucificado y nosotros esperábamos que Él le había de dar redención a Israel? Es decir, que ellos habían perdido toda esperanza. Y en aquel momento Jesús comenzó a abrir las escrituras a los discípulos que iban camino a Emaús y a contarle todo lo que en la ley estaba escrito y en los profetas. Y cuando llegaron a aquel lugar, la Biblia dice que Jesús hizo como que se iba más adelante y ellos hicieron que Jesús se detuviera. Y cuando se detuvieron en aquel paraje, la Biblia dice que después de Jesús partirle el pan, la Biblia dice que ellos le reconocieron y se dijeron entre sí: ¿no nos ardía el corazón cuando nos abría las escrituras? Lo primero que nosotros vemos aquí es que Jesús le abre las escrituras. Ese es el primer proceso para entender la palabra de Dios, abrirla, porque obviamente usted no puede entender la Biblia si ni siquiera la lee. Y Jesús lo primero que hace es que le abre las escrituras. Pero más adelante, en el verso 45 del capítulo 24 de Lucas, cuando Jesús se encuentra con todos los discípulos, la Biblia dice que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dos cosas: uno, le abrió las escrituras, y número dos, le abrió el entendimiento. Entonces todo esto es una secuencia. Primeramente nosotros tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo de calidad. Tú no puedes tener conocimiento de Dios si tú vas a la palabra de Dios de manera vaga. Le dedicas 5 minutos, le dedicas 6 minutos. No, tú tienes que estar dispuesto a pasar horas meditando, leyendo la palabra de Dios, porque primeramente tienes que abrir las escrituras para que como resultado de eso, en el proceso, Dios te abra el entendimiento. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que Felipe se acercó donde el eunuco y le dijo: ¿entiende lo que lees? Y le dijo: ¿cómo voy a entenderlo si no tengo quien me lo explique? Sin embargo, aunque él no entendía las escrituras, él no se paró de leer. Él seguía leyendo hasta que encontró a alguien que se lo explicara. Entonces eso es lo que tú debes hacer. Debes tener contacto diariamente con la palabra de Dios hasta que el Espíritu de Dios te dé la revelación. Pero no cometas el error de dejar de leer la palabra de Dios por el simple hecho de que no está entendiendo. Felipe juega el mismo papel que juega el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él está para enseñarnos la palabra de Dios. Por eso, para tú abrir tu entendimiento y tú enriquecer tu conocimiento en Dios, número uno, tienes que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, y número dos, tienes que orarle a Dios. Tienes que aprender a leer la Biblia bajo un espíritu de oración, pidiendo a Dios revelación y conocimiento de la misma. Para terminar esta
pequeña palabra, esta pequeña reflexión que yo sé que va a ser de gran bendición para ti, porque como ves, la lluvia nos agarró aquí en el monte, pero quiero dejarte con esta palabra rápidamente. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 16, la Biblia dice: no ceso de dar gracia a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol dice: no ceso de dar gracias a Dios y de orar por vosotros, para que Dios le dé revelación en el conocimiento de Él y para que los ojos de su entendimiento sea abierto. Pero ¿qué dice Pablo? Yo voy a orar para que eso acontezca. Entonces, si tú eres de la persona que tiene ese conflicto, que va a las Escrituras y no entiende lo que lees, ora a Dios para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos. Pero esto no es cuestión de magia, esto es un proceso gradual que tú debes esperar, tú no debes desesperarte, tú debes orar, debes leer y debes esperar hasta que Dios te dé la revelación de lo que tú lees. Porque cuando tenemos revelación de lo que leemos, entonces esa palabra se hace en vida y se hace en materia en nosotros y comienzan a tener un efecto en nosotros. Muchas personas leen la Biblia, pero no todos tienen resultados, porque no todos la entienden, no todos la creen y no todos la viven. Entonces nosotros estamos llamados, como dice Santiago, a no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores. Y yo creo que en estos últimos días tú vas a ver los resultados y vas a ver lo que Dios va a hacer. Estos son días donde Dios va a abrir tu entendimiento y va a comenzar a tener revelación de parte de Dios. Yo necesito que tú creas esta palabra, porque la palabra rema te va a ser revelada. Existen dos dimensiones en la palabra de Dios, que es la palabra logo, la palabra escrita. Existe la palabra revelada, que es la palabra rema, la revelación del Espíritu Santo de Dios. Lo que está escrito aquí es una información. Esa información tú tienes que llevarla a una revelación. Cuando tú mantienes solo esa información, tú tienes un conocimiento en cierto sentido vano y muerto. Pero cuando tú recibes la revelación de lo que está escrito, entonces esa palabra se hace en vida en ti. Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces esa palabra comienzan a fortalecerte, comienzan a animarte, comienzan a fundamentarte en la voluntad de Dios. El apóstol dice: para que conozcan cuál sea la voluntad del llamado de Dios. Pero esto se consigue, voy a repetir, orando y leyendo. No cometas el error de dejar de leer la Biblia. La secuencia es la siguiente: primero, abre las Escrituras y segundo, se te abre el entendimiento. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero invitarte nuevamente a que si no te has suscrito al canal, te suscribas, le des like al video y lo compartas con alguien más. Bendiciones.